¿De verdad esto es México? Esa única pregunta fue el comienzo de todo. Estudiantes de élite que estudiaban economía en una prestigiosa universidad británica. Para ellos, México era sinónimo de caos, cárteles, corrupción y una sociedad estancada en el subdesarrollo. ¿Qué podrían aprender yendo a México ahora? Todos pensaban lo mismo, nada. Pero en el instante en que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus valores comenzaron a derrumbarse con estrépito. No vieron suciedad ni miedo, sino un piso brillante y lleno de vida. Vieron a los maleteros tratando cada maleta con una sonrisa y un buenos días. Vieron la calidez de personas que se desviven por ayudar sin decir una palabra. Y en la ciudad de noche, vieron a una mujer caminando con su celular en la mano sin miedo, protegida por la comunidad. Era una escena totalmente opuesta a la decadencia que imaginaban. ¿Por qué hay tanta calidez y riqueza humana? Lo que vieron fue la verdadera fortaleza de México, esa que no aparece en los números. Lo que sostiene la economía no es solo el dinero, sino el corazón. Un país donde lo olvidado regresa a su dueño, una ciudad donde nadie se queda atrás y todos se ayudan. Al final, se dieron cuenta, México no es un país detenido, es un país que avanza con pasión. Al final del viaje, en sus cuadernos quedó grabada una lección: la moneda de México no es el peso, es la solidaridad. Esta es la historia de unos jóvenes que, a través de un viaje de estudios, conocieron una riqueza que las cifras no pueden medir. ¿De verdad esto es México? Lo que encontraron al final fue una fuerza silenciosa pero poderosa que mueve el futuro. Antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y dale me gusta. Cuerpo de la historia. Una mañana gris en Londres, las nubes envolvían las torres de la universidad y un viento frío soplaba por el campus de ladrillo rojo. En el aula de la Facultad de Economía de la prestigiosa Universidad de Enfield, se sentía el calor de los jóvenes discutiendo el futuro del mundo. Pero entre ellos, había un joven con una mirada cínica, Jake Anderson, de 22 años. Aspiraba a ser un experto en finanzas internacionales, pero en el fondo de su corazón tenía un prejuicio profundamente arraigado contra un país en particular, México. Los titulares que había leído desde niño flotaban en su cerebro: violencia desatada, corrupción política, país de deuda eterna. Tanto en los libros de texto como en las noticias, el nombre de ese país siempre se mencionaba como un ejemplo de caos y crisis. Para él, México era un lugar aferrado a glorias pasadas, como los aztecas o mayas, pero sin futuro moderno. Creía ciegamente que no valía la pena estudiarlo. Ese día, el profesor Arthur Waston se paró en el estrado. Señores, este año hemos preparado un programa especial. Visitarán empresas en varios países para experimentar la economía real en el terreno. Un murmullo de emoción recorrió el aula. El ambiente se tensó en un instante. El profesor continuó con voz tranquila mientras revisaba la lista en sus manos. Los participantes son 12. Se dividirán en 2 equipos. El equipo de Europa /EU y el equipo de Latinoamérica. En ese momento, un presentimiento frío recorrió la espalda de Jake. Los malos presentimientos siempre aciertan. Jake Anderson. Tú estás en el equipo de Latinoamérica. El destino es México. El aire en el aula se detuvo. Las palabras que salieron de la boca de Jake mezclaban ironía y confusión. ¿México? ¿Es en serio? Los estudiantes a su alrededor reprimieron la risa. ¡Qué mala suerte! Querías ir a un país más primermundista, ¿verdad? Bueno, será una buena lección. Ve y mira cómo sobrevive un país que siempre está en crisis. Jake sonrió con amargura, pero una sensación áspera se extendió en su pecho. Levantó la mano hacia el profesor. Profesor, nos han enseñado que el crecimiento de México está estancado por la corrupción y la informalidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de un país así? El aula se quedó en silencio. El profesor se ajustó los lentes y miró por la ventana. Si vas, lo entenderás. Fue una frase corta, pero resonó con un peso extraño. Sin explicaciones, sin sermones. Simplemente esa frase lanzada con calma se quedó ardiendo en el fondo del pecho de Jake. Incluso después de que terminó la clase,
Sus pasos eran pesados. Si vas, lo entenderás. ¿Cómo puede despacharme con algo tan ambiguo? México no es un sujeto de estudio digno. Aunque pensaba eso, algo en su interior se agitó. Fue a la biblioteca y abrió el Anuario de Economía Mundial. Allí, los números fríos se alineaban ordenadamente. Tasa de criminalidad, PIB per cápita, economía informal. Ciertamente, los números eran preocupantes. Pero en cada apartado, había una nota sobre resiliencia y turismo constante. Estabilidad. Eso es diferente a la decadencia. Jake dejó de pasar las páginas sin darse cuenta. Fuera de la ventana comenzaba el atardecer y el Big Ben sonaba en la niebla. Suspiró profundamente y miró su reflejo en el cristal. Si vas, lo entenderás. Sonaba como un desafío. Y él aún no sabía que esa frase del profesor se clavaría en su corazón con un significado totalmente diferente al final de este viaje. El avión de Jake aterrizó suavemente en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, bajo la luz brillante de una mañana que atravesaba las nubes. En el momento en que se apagó la señal del cinturón, los pasajeros se levantaron. Él esperaba caos, gritos y empujones, como en las noticias. Pero lo que vio lo hizo contener el aliento. Nadie empujaba. En los aeropuertos de Londres, la hora pico es una pequeña guerra de impaciencia y codazos. Pero aquí, era extrañamente cálido. La imagen de país del tercer mundo que tenía pegada en su cabeza comenzó a agrietarse. Al salir al pasillo hacia llegadas, llegó el primer impacto. ¿Qué color?, murmuró sin querer. Lo que se extendía ante sus ojos era un espacio mucho más acogedor de lo que imaginaba. El piso estaba limpio, brillaba. Aunque había mucha gente caminando, el ambiente no era hostil, sino vibrante. Se sentía como si todo el aeropuerto tuviera un ritmo, una música interna. Camino a recoger el equipaje, vio algo aún más extraño. Los encargados no aventaban las maletas. Un señor con chaleco acomodaba cada maleta que salía de la banda con cuidado, poniendo las asas hacia arriba para que la gente las tomara fácil. No puede ser. En su país, las maletas se tiran, se golpean y si se caen, ahí se quedan. El trato rudo es lo normal. Pero en México, lo normal era diferente. Aquí, aunque nadie mirara, trataban las cosas, y a las personas, con dignidad. Esa cultura impregnaba cada rincón. El personal del aeropuerto sonreía constantemente y ayudaba a los turistas perdidos con un inglés tropezado pero con un corazón enorme. Pásele, joven. Busca taxi. No era perfecto, pero en cada palabra había una intención genuina de ayudar. Jake murmuró para sí mismo, esto no se logra con manuales. Jake, que creía que México era un país estancado, sintió nacer una duda. ¿Cómo un país con una economía supuestamente rota puede mantener esta calidez y orden humano? ¿Por qué hacen las cosas con tanto cuidado donde nadie los ve? Recogió su maleta y pasó la puerta de llegada. El aire exterior le acarició la mejilla. Fuera del aeropuerto también había una extraña armonía. En la parada de taxis, la fila estaba ordenada y nadie gritaba groserías. El conductor, un señor mayor, bajó, le abrió la puerta y le dijo buenos días con una sonrisa sincera, cargando su maleta con respeto. Jake sintió por un momento que se había metido en el set de una película. ¿Es este realmente el país del caos? Aún así, se dijo a sí mismo, no, el aeropuerto es la entrada del país. Seguro es solo una fachada para los turistas. Endureció su corazón con terquedad. Aún era pronto para sorprenderse. Subió al autobús ejecutivo hacia la ciudad. El interior estaba impecable, los asientos suaves lo abrazaban. El conductor saludó a cada pasajero con un bienvenido, póngase cómodo y, antes de arrancar, se persignó y manejó con suavidad. Cuando el autobús comenzó a deslizarse, el interior se llenó de un murmullo respetuoso. Nadie hablaba a gritos por teléfono. Fuera de la ventana, miles de edificios se alineaban bajo el sol, y las calles estaban llenas de vida. El autobús iba por el segundo piso del periférico y casi no había vibración. El conductor no frenaba de golpe, manejaba fluido,
como si navegara en agua. En su mente aparecieron los baches de las afueras de Londres. ¿Qué clase de país desarrollado somos nosotros?, pensó. En una parada intermedia para ir al baño y comprar algo, su sorpresa continuó. La tienda de la estación estaba limpia. La cajera saludó a todos, y al darle su cambio le dijo, «Que Dios lo acompañe, joven». En esa frase sintió una sinceridad que no era actuada. Llegaron al hotel por la noche. Al entrar al lobby, todo el personal lo recibió con una calidez abrumadora. «Bienvenido. Mi casa es su casa». Esas voces estaban sincronizadas. Era una armonía, como música. Él, confundido, devolvió la sonrisa. Al entrar a su habitación, encontró una iluminación suave y colores vivos pero elegantes. Sobre la cama, unas amenidades de dulce tradicional mexicano y pantuflas. El reloj en la pared marcaba el tiempo con exactitud. Era tranquilo. Fuera de la ventana estaba la inmensa Ciudad de México de noche, un mar de luces interminable. No se oían sirenas de policía constantes como le habían advertido. Jaque sintió un alivio extraño desde el fondo de su corazón. El silencio aquí tenía temperatura, era cálido. Esa noche abrió su cuaderno y escribió, «Siento que en este país hay una riqueza que no aparece en los números». Pero en esta etapa, aún no se había dado cuenta. Eso era solo el prólogo. La vida cotidiana de México que estaba por conocer rompería su sentido común aún más profundamente. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul intenso, Jake subió a un transporte hacia el centro. Fuera de la ventana veía el gris del concreto mezclado con el verde de los árboles y el colorido de los puestos callejeros. El autobús era cómodo. Al recargar la cabeza, el sueño llegaba natural. «Parece nuevo», murmuró Jake solo. Su amigo Harold, sentado a su lado, se encogió de hombros y rió. «Bueno, es el primer día. Seguro nos pusieron un transporte VIP». Jake asintió. Pero en el fondo sentía algo más. Para ser VIP, el trato del conductor era demasiado humano. Antes de salir, el chofer les dijo, «Vámonos recio pero con cuidado, jóvenes». En esa voz no había la frialdad de un empleado, sino la calidez de un tío. El autobús avanzaba suave. No había frenazos bruscos. Los pasajeros no se sacudían. Algunos dormían, otros leían. Jake miró afuera. Las líneas blancas de la carretera eran rectas. ¿Por qué fluye todo tan bien? En Londres imaginaba el tráfico de México como un estacionamiento gigante. Pero aquí, fluía con un ritmo propio. Jake respiró hondo sin darse cuenta. El aire olía a comida, a maíz, no solo smog. Miró su reflejo en la ventana. Su expresión tensa se había suavizado. Esta es la imagen de un país en decadencia. Susurró con ironía hacia sí mismo. Pronto, los rascacielos de Reforma empezaron a aparecer. El paisaje era imponente. Había muchos coches, sí, pero no escuchaba claxones agresivos, sino avisos. Nadie parecía competir a muerte. Cuando el semáforo cambiaba, los autos se movían como si respiraran juntos. «No lo puedo creer». Harold también miraba por la ventana y murmuró, «Este país parece que se mueve con el corazón, no con máquinas». Jake asintió levemente. El ruido de la ciudad no era molesto, era un zumbido de vida. No era ausencia de sonido, era ausencia de conflicto. El autobús llegó al destino. El reloj marcaba la hora exacta. Puntual. El conductor se paró en la puerta y les dijo a cada uno, «Cuídense mucho, que les vaya bonito». No era obligación laboral, era costumbre. Una sonrisa natural que no conocía el cansancio. Jake bajó y miró a su alrededor. Las banquetas estaban barridas. La gente caminaba a su ritmo, pero no había caos. Esa tranquilidad era el ritmo de la sociedad. En ese momento, escuchó la risa de unos niños a sus espaldas. El sonido vibró en el aire de la ciudad, pero enseguida se mezcló con el ambiente. La armonía no se rompió. En su mente brotó una palabra: la calidez de este país no es casualidad. Es voluntad.
Las palabras del profesor, si vas, lo entenderás, cruzaron su mente de nuevo. Pero el Jake de ahora todavía no podía captar del todo la silueta de esa verdad. Sin saber que más tarde comprendería el significado profundo de esa frase, la tarde en la Ciudad de México era más amable de lo que pensaba. El atardecer en la CDMX teñía de naranja los vidrios de los rascacielos. En medio de la marea de gente que iba y venía, debería haber confusión, pero había un orden orgánico. Jack estaba parado en el lobby del hotel escuchando ese murmullo relajante. El personal de recepción saludaba a todos con una sonrisa. Buenas tardes, ¿cómo estuvo su día? Esas voces estaban increíblemente sincronizadas, tocando una armonía perfecta. En Londres, la recepción del hotel es inexpresiva o con una sonrisa de trámite, pero aquí es diferente. Los ojos de cada empleado decían, de verdad me alegra que estés aquí. Jack devolvió el saludo y recibió su llave. Incluso el bolígrafo con el que firmó se sentía parte de ese orden. El elevador estaba en silencio, pero no un silencio incómodo. Desconocidos compartían la caja, se saludaban con un leve asentimiento o un buenas tardes y presionaban su piso. Ese silencio estaba hecho de consideración mutua, no de indiferencia. Al entrar a la habitación, la luz suave lo envolvió. Paredes con texturas, muebles de madera, colores cálidos. Todo estaba limpio, todo se sentía bien al tacto. Abrió la ventana y las luces de la ciudad parpadeaban como joyas. ¡Qué ciudad tan viva! Sobre la cama había una nota escrita a mano, que descanse. La forma en que estaba colocada parecía un regalo hecho con el corazón. Jack se rió. ¿Hasta nota me dejan? En los hoteles de Inglaterra eso es un lujo raro. Aquí, el detalle es la norma. Entró al baño y se llevó otra sorpresa. Limpieza absoluta. Ni una gota en el espejo. Las amenidades alineadas perfectamente. Era un espacio que le decía, relájate, aquí te cuidamos. Después de bañarse, se sentó junto a la ventana a mirar la ciudad. Era de noche, pero no escuchaba gritos de borrachos ni caos. La luz y la calma se mezclaban. Jack sacó su cuaderno. En la esquina de la página anotó, el silencio aquí tiene temperatura. Una riqueza que los números no muestran. Nadie compite, nadie atropella, todo se mueve con precisión y cariño. Este es el primer México que veo. Y no sabía que, a la mañana siguiente, la vida cotidiana de la ciudad le daría un impacto que superaría incluso la calma de esta noche. A la mañana siguiente, la Ciudad de México comenzó a moverse como un mecanismo de relojería, pero con alma. Al salir del hotel, Jake se detuvo involuntariamente. El pavimento de la banqueta brillaba bajo el sol de la mañana. No se veía basura tirada. En la calle no había claxones innecesarios. Peatones y autos se movían al ritmo de los semáforos como si respiraran juntos. Parece mentira, murmuró Harold, caminando a su lado, casi molesto. ¿De verdad vive gente aquí? Es demasiado funcional para ser el tercer mundo. Mientras caminaban, vieron a un barrendero con un uniforme naranja moviendo su escoba de vara con ritmo. No había mucha basura que recoger, pero él estaba juntando cuidadosamente las hojas secas de un árbol. Al verlo, Jake pensó, este país no solo limpia, cuida. Curiosamente, no había muchos botes de basura en la calle. Y aún así, la gente no tiraba cosas al suelo. Veía a la gente guardar sus envolturas en sus bolsas o bolsillos discretamente. Cada uno de esos gestos era como una promesa silenciosa de mantener la ciudad digna. ¿Por qué lo hacen si nadie los ve? Jack murmuró, y Leo, el joven intérprete mexicano, se rió. Lo hacen precisamente porque nadie los ve. Pero ellos sí se ven a sí mismos. Es orgullo. Esas palabras se clavaron en el pecho de Jake. En Inglaterra, seguir las reglas era un medio para evitar el castigo. Pero aquí, seguir las reglas parecía un acto de dignidad personal. El semáforo se puso en rojo para los peatones. No venía ningún coche. Pero nadie cruzó. Oficinistas, estudiantes, niños, todos esperaban tranquilos el verde. Jack soltó una risa incrédula. No vienen autos,
¿Por qué no cruzan? Es lo normal, dijo Leo. En México, esperamos porque respetamos al que viene, aunque no lo veamos todavía. Es por el bien del otro. Por el bien del otro. Esa frase resonó en el interior de Jake. No por uno mismo, sino por un desconocido. Era una profundidad cultural que no se podía medir con eficiencia o números. Siguiendo su camino, su mirada se posó en unas jardineras bajo un edificio. Flores de colores vibrantes crecían ordenadas. Ni una hoja seca, ni una flor arrancada. Seguro alguien las riega todos los días. Sí, y no creen que sea algo especial, respondió Leo con calma. Lo mantienen bonito para que alguien más se sienta feliz al verlo. Solo por eso. Jake recordó las esquinas de su propia ciudad. Aceras grises, chicles pegados, grafitis. Se limpia por obligación. Pero aquí, la ciudad parecía construida sobre una base de afecto. En ese momento, ocurrió algo pequeño en el borde de su visión. A un hombre de traje se le cayó la cartera del bolsillo trasero y no se dio cuenta. Una chica de prepa que iba detrás la recogió de inmediato y corrió hacia él. Disculpe, señor. Se le cayó esto. El hombre se sorprendió, hizo una reverencia leve y dijo, muchas gracias, hija. Todos los que vieron la escena sonrieron y siguieron caminando. Jake sintió calor en el pecho. Quizás esta sea la base de la economía de este país. Pequeñas acciones pensando en los demás que el dinero no puede comprar, creando la atmósfera de toda la sociedad. La frase del profesor cruzó su mente de nuevo, si vas, lo entenderás. Todavía no captaba la respuesta completa. Pero algo estaba cambiando, sin duda. La imagen de México como un país estancado empezaba a ser reemplazada por la de un país que avanza silenciosa y humanamente. Horas después de caminar por la ciudad, abrumado por la cortesía de la gente y la limpieza, todavía quedaba una voz de duda en la cabeza de Jake. Pero esto es el centro financiero. Seguro si entramos a un barrio normal, será diferente. Lo que encontró después no fue caos, sino una barrera cultural inesperada, un baño público. En una plaza turística, Jake sintió la necesidad urgente de ir al baño. En su mente se preparó para lo peor. Baños públicos en el extranjero, sucios, apestosos, rotos. Esa era la norma. Pero al ver el pequeño edificio, se quedó sin palabras. La fachada tenía azulejos de talavera y macetas con plantas. Empujó la puerta y contuvo el aliento. ¿Esto es un baño? Parecía el lounge de un hotel. Iluminación brillante, espejos limpios, piso reluciente. Los lavabos brillaban. Había ganchos para las mochilas, cambiadores para bebés. Todo estaba pensado para la comodidad del usuario. Es como si alguien lo hubiera preparado para mí, murmuró Jake mirando su cara de asombro en el espejo. No vio una barrera cultural, vio una civilización invisible llamada empatía. Se acercó al lavabo y el agua salió automática. A su lado, un niño pequeño se lavaba las manos con su papá. El papá le pasaba una toalla de papel con una sonrisa y el niño asentía. No había gritos, no había sociedad. Solo una rutina amable. ¿Esto es lo normal? En su país, los baños públicos son lugares a evitar. Asientos rotos, olor a orina. La resignación de que es sucio porque es público está arraigada. Pero en México, la limpieza era lo normal y mantenerla era una forma de respeto al prójimo. Ser honesto donde nadie te ve. Esa filosofía vivía incluso en este pequeño espacio. Al salir, Jake se detuvo y miró alrededor. No había personal de limpieza vigilando. Y aún así, se mantenía como si cada usuario fuera el conserje. Suspiró lentamente. Ya veo. Así es la cosa. La frase del profesor empezaba a tomar forma real. Camino a la salida, vio un pequeño letrero en la pared, gracias por dejarlo limpio para el siguiente. No era una orden, era un agradecimiento. No había amenaza de multa. Solo confianza. Confianza en que el usuario lo entendería. Jake se detuvo ante esas palabras e inclinó la cabeza levemente, sin que nadie lo viera.
Al salir del baño, el viento se sentía agradable. Caminando entre la gente tranquila, pensó por primera vez, este país no perdió en la economía. Nos llevan ventaja en la civilización de la empatía. En ese instante, su imagen de México subdesarrollado colapsó por completo. Y ese colapso llevaría a una sorpresa mayor al encontrarse con las luces cotidianas de la ciudad al anochecer. El sol comenzaba a caer en la Ciudad de México. El cielo se teñía de violeta y naranja entre los edificios. Las luces de neón se encendían una tras otra. Jake y Harold, cansados de caminar, se detuvieron en una esquina camino al hotel. Al otro lado de la calle, vieron una tienda pequeña pero muy iluminada. Un letrero rojo y amarillo familiar. Leo rió y dijo, ¿quieren entrar a un Oxxo? ¿Una tienda de conveniencia? También hay en Inglaterra. Empezó a decir Jake, pero se calló al entrar y abrirse la puerta automática con un tintineo alegre. No era la tienda que él conocía. Era un pequeño universo ordenado. Los pasillos eran estrechos pero llenos de todo. Las bolsas de papas miraban al frente, los refrigeradores brillaban. Parecía que la personalidad meticulosa de alguien vivía en toda la tienda. Jake se quedó parado. ¡Qué variedad! El cajero notó su asombro y le sonrió genuinamente. Buenas tardes, güero. ¿Qué le damos? Esa sonrisa y ese buenas tardes sonaban reales, no de guión. Cada movimiento del cajero estaba lleno de orgullo por su trabajo. Había una señora mayor pagando servicios. El cajero le ayudaba con paciencia. No se preocupe, madre, aquí le checamos. Jake sintió calidez. Se dirigió a la zona de comida. Los refrigeradores estaban alineados como soldados. Cafés, refrescos de todos colores. Y lo que más le llamó la atención, la comida caliente. Tacos de guisado, vikingos, hot dogs, tamales. Prueba eso, dijo Leo riendo. Es un burrito de chicharrón. Te cambia la vida. Con duda, tomó uno y un refresco. Fue a la caja. El cajero lo tomó con las dos manos, lo calentó y se lo entregó con cuidado. Aquí tiene su salsa y servilletas, joven. Provecho. Jake se quedó sin palabras. Por una compra de 30 pesos, recibir tal atención. Salió y se sentó en una banqueta a abrir el paquete. El olor a guisado casero, a especias, le golpeó la nariz. Al dar el primer mordisco, abrió los ojos como platos. ¿Qué es esto? Estaba caliente, suave, picante pero sabroso. No solo era sabor, sentía la temperatura de las manos de alguien. En Inglaterra, lo barato se trata con desprecio. En México, hasta lo barato se trata con dignidad. Leo asintió. Esa es la cultura del cariño. No importa el precio, importa no hacer quedar mal al cliente, darle algo bueno. Esas palabras golpearon a Jake. Una riqueza que no se mide en la bolsa de valores. Al terminar de comer, tenía una certeza. La fuerza de México no está en los números, está en los hábitos. En la vida diaria vive una cultura de pensar en el otro. Esa debe ser la razón por la que la sociedad no se desmorona a pesar de las crisis. La brisa nocturna le acarició la cara. Miró hacia arriba y la luz del Oxxo iluminaba la calle. Una luz donde cualquiera, cansado o perdido, podía entrar y sentirse seguro. Jake sonrió. En este país, hasta una lámpara tiene empatía. A la mañana siguiente, el cielo de la CDMX estaba despejado. Al salir del hotel, la ciudad ya estaba despierta. Hombres de traje y gente común caminaban con ritmo. Jake y sus amigos iban a tomar el metro. Es hora pico, va a estar llenísimo, advirtió Leo con pena. Pero Jake tenía curiosidad. Quería ver la realidad. Al pasar los torniquetes, el aire cambió. Una marea humana se movía constante. Había ruido, sí, vendedores gritando, música, pero no era hostil. Bajaron al andén y vieron algo increíble. Estaba a reventar. La gente estaba hombro con hombro. ¿Cómo vamos a entrar ahí?, susurró Harold.
Llegó el tren naranja. Las puertas se abrieron. Y entonces ocurrió. La gente no se peleó. Se acomodaron. Hágase flaquita, seño. Si cabemos, gritó alguien con humor. Se ayudaban a subir las mochilas. Si alguien iba a salir, todos cooperaban para abrir paso. Bajan, bajan. Era un caos organizado por la solidaridad. Jack entró, apretado. ¿Por qué nadie se enoja? Leo sonrió. Porque todos vamos al mismo lugar, a trabajar. Estamos en el mismo barco. Jack vio a un joven tatuado levantarse para darle el asiento a una señora mayor que acababa de entrar. Siéntese aquí, jefa. Nadie lo obligó. Fue un acto de respeto automático. Jack sintió un nudo en la garganta. En el metro de Londres, cada uno vive en su burbuja de aislamiento. Aquí, la burbuja es compartida. Vio a gente dormida en sus asientos, abrazando sus mochilas, confiando en que el de al lado no le haría nada. La confianza es el aire que respiran, murmuró Jake mirando por la ventana oscura del túnel. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. La marea salió. Jack cerró los ojos un momento en medio del movimiento. Curiosamente, no sentía miedo ni tensión. Solo sentía la energía humana. Si vas, lo entenderás. Jack por fin empezaba a entender. La fuerza de este país no es el sistema, ni la economía macro. Es la confianza silenciosa que fluye entre persona y persona. Esa noche, en las calles de la ciudad, conocería el verdadero significado de la palabra seguridad. La noche en la CDMX brillaba como una joya. Los neons formaban ríos de luz. Jack y Harold regresaban de cenar. Caminaban por una calle de la colonia Roma, llena de restaurantes y vida. A pesar de la hora, había mucha gente. Y a pesar del ruido, había calma. Incluso de noche hay mucha gente, dijo Harold. En México puedes caminar de noche porque la gente toma las calles, dijo Leo. Especialmente en estas zonas. En eso, Jake vio a una mujer joven caminando sola. Llevaba audífonos y miraba su celular. Eran más de las 10 de la noche. Caminaba tranquila, sin voltear con pánico. Es peligroso. Se le escapó a Jake. ¿Cómo puede ir así? Leo negó con la cabeza. Aquí, la gente cuida a la gente. Jack no podía creerlo. En Londres, una mujer sola de noche no hace eso. Es invitar al peligro. Pero aquí, la lógica era inversa. No estaba sola. El taquero de la esquina la veía. El portero del edificio la veía. La pareja que paseaba al perro la veía. ¿Seguridad por comunidad? Preguntó. No es vigilancia, Jake. Es que nos importa el vecino. Jack se dio cuenta de que la inseguridad de México tenía un contrapeso poderoso, la solidaridad. Vio a un niño en bicicleta delante de su mamá. La mamá sonreía, tranquila. El miedo no dominaba la calle, la vida dominaba al miedo. Jack se detuvo y miró la luna sobre la ciudad. Este país no es seguro por la policía. Es seguro porque la gente decide confiar en el otro. Parece que la amabilidad de la gente funciona mejor que las cámaras de seguridad, dijo Harold. Mucho mejor, sonrió Jake. Las cámaras solo graban. La amabilidad cambia el futuro. ¿De verdad esto es México? Sí, este silencio, esta confianza, esta tranquilidad vibrante. Era un mundo diferente al país en decadencia que él imaginaba. Entonces, surgió una duda. ¿De dónde nace esta confianza? La respuesta llegaría al día siguiente con un evento claro. Una sola mochila olvidada en un taxi volcaría por completo sus valores. La última noche de la visita, Jake y sus amigos subieron a un taxi para volver al hotel, agotados pero contentos. Fuera de la ventana, la ciudad fluía. Las luces de las farolas pasaban rítmicas. Al volante iba una conductora de unos 30 años, peinada con sencillez y postura firme. ¿A dónde los llevo, jóvenes?
Preguntó con voz amable. Jake le respondió en su español básico. Entendido. Vámonos, dijo ella con una sonrisa suave que se reflejó en el retrovisor. El coche avanzaba suave. No aceleraba a lo loco. Charles bostezó. Maneja muy bien. Sí, parece que flota. La conductora habló bajito. El tráfico aquí es difícil, pero lo más importante es que ustedes lleguen tranquilos. Son mis invitados. Jake sintió calor en el pecho. Priorizar la tranquilidad sobre la eficiencia. Esa era la filosofía del país. Llegaron al hotel. La conductora se bajó a abrirles la puerta. Muchas gracias, que descansen. Pagaron y entraron. El viento de la noche era fresco. En ese momento, Harold gritó con la cara pálida. Jake. Mi mochila. Su voz resonó en el lobby. Jake volteó. Harold no tenía su mochila negra pequeña. La laptop, el pasaporte, los documentos de la investigación. Todo estaba ahí. Harold estaba perdiendo el color. Fue en el taxi. Mierda. El personal del hotel se acercó rápido. ¿Qué pasó, joven? Al explicarles, el staff dijo con calma, tranquilo, ahorita vemos. Esa calma contrastaba con el pánico de ellos. Llamaron a la base de taxis. Pero era medianoche. Ya fue, es imposible, pensó Jake. Es México. Adiós mochila. De repente, las puertas automáticas se abrieron. Entró una ráfaga de viento y, tras ella, una figura conocida. Era la conductora. Corría hacia la recepción con la mochila negra abrazada contra su pecho. Joven. Se le olvidó esto. El lobby se quedó en silencio. Jake y Harold tragaron saliva. La mujer respiraba agitada pero sonreía. Me di cuenta al dar la vuelta en la esquina y me regresé de volada. Pero... gastaste tu tiempo y gasolina. Dijo Harold con voz temblorosa. Ella sonrió con ternura. No pasa nada. Lo importante es que las cosas regresen a su dueño. Es lo correcto. En ese instante, los ojos de Jake se humedecieron. En este país, la honestidad es parte del trabajo. Moverse por el otro no es especial, es natural. Está en la raíz de la sociedad. Harold hizo 1000 reverencias, conteniendo las lágrimas. En Inglaterra esto no pasa. La posibilidad de que vuelva es cero. Jake miró la espalda de la conductora mientras se iba. La moneda de este país no son los números, son las acciones de la gente. El recepcionista sonrió y dijo, en México decimos que lo que es tuyo, a ti regresa. Como un boomerang. Jake escuchó eso y sintió que algo se rompía en su pecho. La voz del profesor resonó, si vas, lo entenderás. Ah, era esto. La economía que no se mide con números. La riqueza que no sale en los datos. Era el activo invisible llamado integridad humana. Harold abrazó su mochila y dijo, nos dijeron que este país estaba perdido. Jake asintió. Al contrario. Ellos conservan lo que el resto del mundo ya perdió. Miró la ciudad a través del cristal. La gente caminaba tranquila. Jake abrió su cuaderno y escribió, México no es un país estancado. Es un país que avanza silenciosa y honestamente. La duda que tenía desapareció. ¿De verdad esto es México? Sí. Este es el verdadero México. Después del último día, Jake caminaba por la ciudad con emociones encontradas. La limpieza, la cortesía, el incidente de la mochila. Todo se conectaba. La palabra subdesarrollo perdía sentido. Pero le quedaba una duda. ¿Por qué si son tan ricos humanamente, el mundo dice que son un país de crisis y deuda? Esa noche, se encontró con el profesor Arthur Wastin en el bar del hotel. Llovía suavemente fuera. ¿Y bien, Jake? ¿Valió la pena venir a México? La voz del profesor tenía una pizca de diversión. Jake respiró hondo. Honestamente, me sorprendió. Pensé que era un país del pasado.
Pero ahora es diferente. Veo limpieza, veo gente honesta, veo un orden natural. No puedo creer que la economía esté mal. El profesor asintió y miró la lluvia. Ese es el México que ustedes veían solo en números. Pero en las noticias dicen que la deuda es terrible y la violencia imparable. ¿Por qué el país no colapsa? El profesor sacó una libreta y escribió unos números. Imagina que debes 100 pesos, pero tu familia y amigos te respaldan con 200. Tienes deuda, pero tienes más capital social. ¿México es igual? Exacto. México tiene problemas, sí. Pero tiene una red de seguridad humana inmensa. La economía informal no es solo caos, es gente trabajando, moviendo dinero, ayudándose. Es una economía de hormigas, indestructible. Entonces es un país rico en realidad. Así es, sonrió el profesor. La verdadera inversión de México está en su tejido social. El mundo no lo reporta porque la confianza y la solidaridad son difíciles de poner en un Excel. Los medios prefieren la crisis ruidosa, pero la estabilidad real avanza en silencio. México eligió esa fortaleza silenciosa. Fortaleza silenciosa. Jake sintió un escalofrío. Era exactamente lo que había visto. El profesor continuó, además, la deuda de México es interna en gran parte. La gente sigue invirtiendo en su país, sigue abriendo puestos de tacos, sigue creyendo. La gente confía en la gente. ¿Confianza entre ciudadanos? Sí. En otros países la economía es competencia. En México, la economía es una suma de confianzas. Jaque asintió profundamente. El maletero, la señora del baño, el del Oxxo, la taxista. Todos confiaban en alguien. Ese era el activo del que hablaba el profesor. Jaque sacó su cuaderno y escribió lentamente: la moneda de México no es el peso, es la confianza. El profesor leyó la frase y sonrió. Buena frase. Úsala en tu tesis. Ambos rieron. La lluvia paró y la ciudad mojada reflejaba las luces. Una luz cálida. Profesor. Si vas, lo entenderás. Era verdad. Claro. La verdad que no miden los números solo se ve viajando. Esa noche, Jake puso un título nuevo en su cuaderno: Economía mexicana, la riqueza del corazón. Cerró la página y suspiró. Sentía una calidez extraña. Este país se mueve en lugares que no se ven a simple vista. Avanza seguro, como un río profundo. El día del regreso, el aeropuerto estaba bañado en la luz de la mañana. Jaque se sentó frente a la puerta de embarque. Hace unos días, este lugar le parecía solo un aeropuerto limpio. Ahora sabía que el orden mental de la gente sostenía esa limpieza. Abrió su cuaderno. Estaba lleno de notas y dobleces. Empezó a escribir una carta. Las palabras fluían como el paisaje en su mente. Querido profesor, el viaje ha terminado. Le escribo desde la puerta de salida. Hace unos días, creía que México era un país sin esperanza. Hoy me siento como otra persona. México no se explica con números. El PIB no mide la honestidad de la gente, la compasión, la confianza. El personal del aeropuerto trata las maletas con cariño, el cajero te da el cambio con las 2 manos, la taxista regresa una mochila olvidada. Todo esto parece ajeno a la economía, pero es la fuente de la riqueza de este país. El activo invisible. Nosotros creemos que la economía es competencia. Pero México me enseñó que es colaboración. Prefieren no molestar al otro que ganar ventaja. Prefieren el honor al lucro rápido. Aprendí que la confianza es una moneda. Y aquí, esa moneda es fuerte. Cuando regrese, quiero presentar esto en la universidad. La riqueza silenciosa de México. Y lo que nosotros, los avanzados, hemos perdido. Si vas, lo entenderás. Tenía toda la razón. Jake Wilson. Dejó la pluma y sintió el pecho caliente. Cerró el cuaderno y levantó la vista. Más allá de la pista, el sol salía sobre los volcanes. Una luz diferente a la de la ciudad.
más suave, envolvente. Leo le habló desde atrás. Vuelva pronto, Jake. Jake volteó y sonrió directo. Seguro que vuelvo. Pero no como turista, sino como amigo. La puerta del avión se cerró. Los motores rugieron. Jake miró por la ventana. El personal de tierra saludaba al avión con la mano. Él inclinó la cabeza instintivamente. De verdad, esto era México. El avión despegó. Abajo quedó la ciudad, la gente que espera el semáforo, los puestos de comida, la gente trabajando. Todo brillaba como una joya. México no está estancado. Avanza, seguro y con corazón. El avión atravesó las nubes hacia el sol. Aeropuerto de Heathrow, Londres. El viento frío soplaba en la terminal. Los pasos de Jake resonaban. El paisaje era familiar, pero él lo veía distinto. Comparado con la calidez y el orden humano de México, Heathrow parecía frío y desconectado. Hey, Jake. ¿Cómo estuvo el infierno? Era Mako, un amigo de la universidad. Golpeaba un periódico con la mano. Mira esto, dicen que la economía de México sigue en problemas. Te dije que no había nada que ver. Jake no respondió de inmediato. Sonrió lento. Eso pensaba yo. Hasta que fui. Mako ladeó la cabeza. Jake se acomodó la mochila y dijo con calma, México no es un país detenido. Es tan estable que parece quieto, pero fluye por dentro. Las calles tienen vida, la gente tiene honor, y puedes confiar en un desconocido. El dinero circula, pero la confianza circula más. ¿Confianza como moneda? Mako rió, pero se detuvo al ver los ojos serios de Jake. Sí. La confianza es la base de su sociedad. Por eso regresan las cosas olvidadas. Por eso el metro funciona con millones de personas. Por eso hay paz en el caos. Michael se quedó callado y miró el periódico. Las letras parecían vacías ahora. ¿Por qué los mexicanos son tan resistentes? No es resistencia, dijo Jake. Es amor al prójimo. Se hizo cultura, se hizo economía y sostiene a la sociedad. Sacó su cuaderno del bolsillo. La última página decía, la verdadera riqueza se decide por la profundidad de la confianza, no por los números. El profesor tenía razón. Si vas, lo entenderás. ¿En serio? Mako sonrió levemente. Has cambiado, amigo. Sí. El Jake de antes hubiera creído ese periódico. Un silencio cómodo pasó entre los dos. Similar a la amabilidad del Metro de México. El anuncio del vuelo sonó. Jake guardó el cuaderno. La luz del amanecer doraba la pista. Michael. ¿Qué? La próxima vez ve tú. Mis palabras no bastan. Tienes que verlo con tus propios ojos para entender el verdadero México. Michael hizo una mueca, pero se veía interesado. Si voy, lo entenderé. Sí. Entenderás que hay riquezas que no caben en un gráfico. Detrás de ellos, llamaron al vuelo de Jake, conexión. Levantó la mano y caminó. Fuera de la ventana, entre las nubes de Londres, entró un rayo de sol. Parecía la luz de confianza que llegaba desde el lejano México. En su corazón, repitió la frase, de verdad, si vas, lo entenderás. El avión se elevó de nuevo. La fuerza silenciosa de México seguiría iluminando al mundo. ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor déjanos tu valiosa opinión y comentarios.